Pues ya saben ustedes que hoy tenemos dos secciones nuevas. Antes estábamos con Alberto Recarte y ese Recarte responde en cuestiones psicológicas, y ahora estamos con doña Pilar Muñoz y vamos a hacerle preguntas a la psicología, preguntas que ustedes nos han ido enviando durante estos días y que esperamos que van a seguir enviando en las próximas semanas. Doña Pilar, muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Le voy a formular algunas de las preguntas, nos han llegado muchas, veremos hasta dónde llegamos con ella, pero hay una primera que nos envía Rafael y que pregunta: ¿cuáles son los síntomas en un adulto para saber si la timidez pasa a ser algo que necesita tratamiento por parte de un especialista? Muy bien, pues seguramente que Rafael en su niñez ha sido un niño tímido no resuelto. Entonces, cuando en ¿Qué la es eso niñez, de un niño no resuelto? pues que los padres lo achacaban a una cuestión más situacional, una cuestión que se puede resolver con la propia evolución, y se ha ido gestando de una manera silente, trampeando las situaciones sociales. Pero cuando digamos que en la edad adulta el cuello de botella se estrecha, aparece un trastorno de personalidad por evitación. ¿Qué significa esto? El principal síntoma es que el sujeto rehúye o rechaza explícitamente o veladamente, normalmente suele ser con explicaciones, con justificaciones, cualquier contacto social. Incluso se sienten incómodos en pequeño grupo. Entonces, en gran grupo, y lo suele bajar muchísimo la calidad de vida, porque claro, si no se juntan con una persona, un marido, una mujer que tenga estas características, con lo cual se vuelven como una especie de islote dentro de la gran sociedad, el problema empieza a ser aquello de difíciles de amar, porque se entiende muy mal esta evitación. Entonces, en ese momento en que es un trastorno de la personalidad por evitación que viene en el famoso, que ya todo el mundo habla, el DSM-4, es el momento de ir a un especialista, y con una rehabilitación de terapia cognitiva comportamental, hace unos años se llamaba conductismo, no hace falta el psicoanálisis, se resuelve con bastante éxito. Bien, tenemos una serie de preguntas que a mí me llama la atención relacionadas con la envidia. Entonces, como son varias preguntas, si le parece que las voy a ir formulando en orden y usted me va respondiendo. Muy bien. La primera pregunta que nos hacen es: ¿hasta qué punto se puede considerar que la envidia es un problema psicológico? La envidia es una dimensión, nacemos con la envidia, nos relacionamos desde la envidia y morimos con la envidia. No me diga. Se lo digo, es muy triste, pero es así, es como el odio, como el placer o el amor. Lo padecemos todos y además... Es algo innato, entonces. Sí, es algo innato, efectivamente. ¿Por qué? Porque lo reconocemos, es un sentimiento que lo reconocemos perfectamente bien en el otro, pero es inaceptable en nosotros. Y además, todo el mundo dice: yo no soy envidioso, pero lo detecto rápido en el otro. Entonces, esto verdaderamente es incierto. Y hace poco favor a la persona, porque sí que sabemos y tenemos la obligación de saber cuándo aparece la punzada de la envidia, que además se llama así. ¿Y qué es la punzada de la envidia? Primero, la envidia es un concepto, hablan muchos clásicos, de Spinoza no tengo yo muy claro ese concepto, porque habla de odio hacia los bienes ajenos. Y el odio es la derivada cuando no se trata la envidia. Pero el odio busca, la raíz es la maldad y busca la justicia. Sin embargo, la envidia busca el borrar las desigualdades. Y la envidia no busca la justicia, porque la envidia en sí es injusta. Entonces, Santo Tomás, un patrólogo de la Iglesia... O sea, ¿usted cree que es igualitaria la envidia? La envidia lo que busca es hacer desaparecer las desigualdades. Además, la envidia se produce ante la proximidad. Es más fácil tener envidia ante vecinos, ante Claro. proximidades laborales o proximidades familiares. Cuando la distancia es enorme, curiosamente la envidia se convierte en admiración, que es lo que tenía Don Quijote con Amadís de Gaula. Sí. Lo admiraba, pero no lo envidiaba. ¿Qué diferencia hay? Pues la admiración te construye, te llena de plenitud y te potencia, es decir, hay un mecanismo de activación. La envidia es una violencia no permitida. Y entonces hay una doble situación. Por un lado está la parte emotiva, que es ese deseo freudiano de que no puedo tener el objeto del deseo, pero no deseo, al envidiado no le deseo ningún mal, simplemente lo que quiero es borrar esa desigualdad. Luego está la parte cognitiva, que es establecer un juicio, una confrontación negativa. Yo no tengo lo de este. Entonces, en esa confrontación negativa aparece una desaprobación de mí misma,
Pues una especie de desinterés, de acto pusilánime de nunca lo voy a conseguir. Y acto seguido viene la parte peor, que es la agresión. Si yo me leo en el segundo acto de juicio cognitivo no lo voy a poder conseguir, en el tercero, en la agresión, viene la calumnia. Y que me invento algo para desvalorizar al poseedor del objeto. Esto es lo que Fernando Díaz Plaja comentaba en El Español y los 7 pecados capitales, de el Don Juan, que los compañeros de casino o de café, de pronto uno se inclinaba sobre otro y le decía: no te lo creas que es homosexual. Efectivamente. Sería un ejemplo de desvalorización. Esa es la parte última de todo el proceso del juicio. Primero viene la confrontación negativa, el juicio de uno mismo, desaprobación de uno mismo, porque en el fondo todos los que padecemos envidia, en ese diferencial te lees en inferioridad de condiciones. Ojo, y aclaro, no confundirnos, seguro que tendrá la pregunta, ¿es igual la envidia a los celos? No. No tiene la pregunta, pero si lo quiere responder está bien. No es lo mismo. No es lo mismo, porque la envidia no busca poseer, busca eliminar las desigualdades. Los celos buscan la posesión y buscan la eliminación del rival. Aquí el envidioso no busca que el rival desaparezca. De hecho, el reconocimiento, que es otra fase de la envidia muy interesante, es cuando el envidiado se acerca. En este caso yo le envidio muchísimo, don César. Por Dios. Sí, bueno, pues ahora que se acerca a mí, digamos que esa envidia mía se ha nivelado porque el objeto mío de diferencia ha bajado a mi nivel y me ha reconocido, me ha tendido la mano. Entonces, esa especie de tensión interna, de desequilibrio, de inferioridad por mi parte, porque, ojo, el envidiado no se entera de esto para nada, todo el proceso cognitivo, pero sí le llega la malevolencia y el efecto de la emotividad negativa. Bueno, ¿y esta persona por qué no me saluda? Bueno, ¿y este por qué me hace esto? Entonces, normalmente viene de esa situación. Ahora, siempre ponemos al envidioso como el activo y el malo. Ojo, porque el envidiado tampoco se queda atrás. Es activo. ¿Por qué? Porque el envidiado puede tener dos muestras. Lo cauto es que cuando uno tiene éxito, no se haga, esto además es muy evangélico y muy tradicional, que nunca se haga ostentación, que se atribuya un poco, que sea minore, que se atribuya al azar, la buena suerte y tal. Entonces, cuando el envidiado puede tener dos opciones, o bien para alcanzar reconocimiento y amor. Además es muy típico en hijos que hay mucha frialdad con los padres, decir, pues fíjate, he sacado una carrera brillante. Nunca va a alcanzar ese amor. Y lo normal, sobre todo en políticos, pues es una situación, es completamente distinta. O sea, no es por humillación y por soberbia y por ostentación de riquezas. Entonces ahí el envidioso cobra una virulencia que puede llegar perfectamente al odio. Y cuando se junta la envidia y el odio es tremendo. No me cabe la menor duda. Hay otra pregunta que le formulan en relación con la envidia. Dice, ¿es España un país de envidiosos? Dicho de otra manera, ¿es la envidia el deporte nacional? No, y luego explico por qué se dice esto. No, es transcultural, transtemporal, y en todos los sitios del planeta se envidia. Es una condición, como hemos dicho, humana. En España no se envidia más que en otros sitios. No. Ahora bien, en sociedades donde no hay una fuerte unidad política o fuerte unidad cultural, es muy fácil, y sobre todo, yo lo siento, pero esto es absolutamente ciencia, ¿eh? Esto es de Alberoni, esto es de Proust, de filósofos y de psicólogos. En sociedades tendentes al marxismo o a la fuerte democracia, lo que hacen es el favor a la envidia. ¿Por qué? Porque la envidia lo que quiere es que se limen todas las diferencias, que no destaque nadie, que no apunte nadie por sus méritos. Entonces el principal objetivo del marxismo, del socialismo, es eliminar el mérito. Con lo cual, en este tipo de sociedades se le hace juego a la envidia y por ende aparece mucho más la envidia. Por eso quizá que estamos en un país con fuerte disgregación social, con fuerte disgregación política, es muy fácil, la gente es muy lista, puede no tener preparación, pero el pueblo en sí capta cosas. Entonces cuando te dice, es un pueblo fuertemente envidioso, no por dimensión innata
como población, sino a resultas de la variable de una situación cultural y política, pero no es especialmente. En sociedades primitivas, recolectores, son fuertemente envidiosos porque tienden a la igualdad. Es curioso que Fernando Díaz Plaja, en El Español y los 7 pecados capitales, decía que él creía que la envidia no era el gran pecado de los españoles, que lo era la soberbia. Claro, y está muy bien explicado. Proust decía... Él lo explicaba muy bien. Sí, pues Proust me gusta mucho, dice que la soberbia es un estado emocional espeluznante y casi satánico, porque desequilibra muchísimo. Es satánico. Sí, desequilibra muchísimo al que lo padece y al contexto del envidioso. Y me va a permitir también un apunte que es muy actual, y es que la envidia donde es más feroz y con más virulencia es en los políticos. ¿Por qué? Porque el estatus a conseguir, el diferencial, solamente hay posición para uno. Entonces, cuando no se consigue, la envidia es terrible. Y el diluir la culpa se hace a través del partido o de los votantes. Bueno, yo no lo he podido conseguir porque detrás no tenía el apoyo del partido, porque detrás no tenía las bases lo suficientemente potentes. Es decir, que el ser humano tiene una capacidad de justificación enorme. Gracias a Dios que hemos inventado la herramienta del lenguaje y en algunos casos ni siquiera nos sirve. Hay distintas clases de envidia. Por ejemplo, cuando alguien te dice eso de le tengo a usted envidia, pero es una envidia sana. ¿Eso es cierto sí. o es...? Sí. Está la envidia competitiva, que es mostrar un modelo positivo. Pues como estamos entre dos, pues para mí usted es un modelo positivo que me moviliza a leer más, a ser más paciente, a poner un tempo en los juicios. Es decir, es un modelo que me moviliza. Pero me moviliza porque he visto ese diferencial en inferioridad de condiciones hacia mí. Pero luego hay otros tipos de envidia ya bastante peores. La envidia maligna. ¿Qué es la envidia maligna? No solamente yo me conformo con mi éxito, sino que lo que busco es su fracaso. Sí, lo he contemplado, eso sí. Y esto es la raíz del mobbing y el acoso laboral. Está la envidia depresiva, y es aquello de las uvas están verdes y entonces me voy en dirección contraria. Como no puedo estudiar, no valgo para estudiar, pues me voy de kinky. Pues es que no se trata de esa vectorialidad de todo o nada. Luego está la envidia avara, que esto también es muy privativo de algunas esferas como más de iconografía. Cuando ya uno tiene que ceder humildemente el paso a otras fuerzas jóvenes, no reconocemos que ya el prestigio, la vitalidad esto pasa mucho en deportistas o en modelos, claro. Y nos negamos a ese diferencial que ya es evidente. Y por último está la envidia de incitación, que es una envidia también sana, que es buscar una meta propuesta a lo mejor por el primer modelo de competitividad y luchar desesperadamente por conseguirlo, un puesto laboral, un doctorado. Como veremos, son diferenciales, pero unos nos ayudan a crecer en plenitud como seres humanos y otros nos destruyen como seres humanos. Hay una persona que pregunta si la envidia puede tratarse. Hombre, la envidia, cuando realmente ha engarzado con los celos, ha engarzado con el odio, y cuando ya la persona tiene un comportamiento sarcástico o mordaz, cuando ya no puede relacionarse con los demás, cuando su vida, su calidad relacional, cuando el encuentro con el otro es malo, porque en el fondo solamente está presente él mismo, claro que debe ser tratado. Pero no en sí por la envidia, porque es que hemos definido que envidiosos somos todos y que vamos a morir con la envidia. El transgredir de la envidia sería ejercer una espiritualidad que estamos alejadísimos de esa situación, ¿no? Supongo que entre los grandes místicos también habría sus rivalidades. No le quepa la menor duda, se lo puedo asegurar. He tenido la oportunidad este fin de semana de estar en la Universidad Mística de Ávila y hemos estudiado a Teresa de Jesús y a Juan de la Cruz y tenían sus rivalidades. Juan de la Cruz era profundamente envidioso. Se lo puedo decir porque he analizado su grafología. ¿Sí? No es el caso de Teresa de Jesús, pero en el caso de Juan de la Cruz era una persona muy envidiosa. Pues hay una frase que efectivamente debió ser como un trabajo personal de él, porque decía, no ser algo en nada. Es decir, eso es como un trabajo enorme, de superación autoterapéutico, personal. De superación personal.
porque claro, habría rivalidades. En el fondo es muy bello porque lo que nos damos cuenta es que todos somos humanos y que este tipo de emociones que no reconocemos, el primer paso para ser consciente de ellos es reconocerlo y decir, bueno, pues claro que funcionamos con la envidia. Y además la punzada de la envidia se da siempre ante la misma situación de envidia. Es decir, que un vecino es muy curioso porque además se envidian según roles. Los hombres envidian, el contenido de la envidia siempre es el contenido erótico, poseer algo para exponer delante del mismo sexo como un triunfo, o el contenido de poder y de estatus, que es la soberbia. Entonces, una de las características es la manifestación del objeto, ¿no? Y bueno, pues estas son las características que nos manejamos todos, que las sabemos reconocer en el otro, pero no las asumimos y caemos todos diariamente. En la televisión hay una cantidad de situaciones de envidia magníficas. Sí, es cierto. Hay una última pregunta, no tiene que ver con la envidia. Nos la envía Manuel desde Galicia y quiere saber si los cambios de tiempo afectan el estado de ánimo, sobre todo pues en sitios donde el invierno es muy largo, llueve bastante y oscurece pronto. Pues sí. Me imagino que es Galicia, claro. Además, viniendo desde ahí. Pues sí, efectivamente. Además hay un eje dentro del DSM-4 que son trastornos del estado de ánimo según situaciones estacionales. Efectivamente influye en la distribución de la melatonina, incluso en la recaptación de la serotonina, toda la luz solar, el ciclo vital, los ciclos circadianos. Entonces, tiene una influencia, hombre, también depende de la estructura neurológica y de personalidad. Alguien más fuerte, más recio, que tenga un anclaje social o que tenga una vida como más rítmica y más veloz, le afecta menos. Pero sí es muy fácil encontrar que por la mañana te cuesta más trabajo levantarte, que a media tarde a la caída del sol estás como más melancólico o distímico, no depresivo, ¿eh? No se llega a estar depresivo. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, los rusos sean melancólicos puede estar relacionado con el clima. Claro, o la alta tasa de suicidios que hay en los países nórdicos, evidentemente, o la alegría, la vitalidad y la sociabilidad que se tiene en países sureños, claro. Esto es que somos sujetos extremadamente débiles y maravillosos a la vez si somos conscientes, como la envidia, de ello. Pues doña Pilar, muchísimas gracias por respondernos a estas preguntas. Nos vemos la semana que viene, el jueves, Dios mediante, y seguiremos planteándole preguntas y usted respondiéndolas. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político.